Una mañana comienza en un campo de batalla, donde nos dicen que una guerra injusta está siendo librada allí. El rey grita a una chica llamada Irene para que se rinda, pues no tiene oportunidad de ganar y solo arrastrará a sus seguidores al infierno con ella. Más tarde vemos a Irene, que está gravemente herida, y el rey le ofrece perdón si renuncia a la reivindicación del trono de su casa. Ella responde que la palabra del rey no tiene credibilidad, pero él promete no romper su juramento. Irene ordena a sus tropas que dejen las armas, pero ellas insisten en que lucharán hasta el final. Ella las libera de su juramento, diciéndoles que el resultado ya está decidido y que no hay necesidad de sacrificar sus vidas. Sin embargo, ella se levanta y dice que luchará hasta el fin de su vida por el honor de su familia. Ataca al rey y su ejército, que ordena a sus soldados prepararse. En una escena diferente, vemos un puerto donde se dice que un monstruo sobrenatural ha roto la paz de los alrededores. Un grupo de guardias aparece en las calles advirtiendo a los ciudadanos que se escondan, pues un muerto viviente ha invadido la ciudad. Luego vemos al protagonista escondiéndose de ellos, y un gato parlante le pregunta qué hace en la calle si es un muerto viviente. Esto asusta al protagonista, ya que se trata de un gato parlante, y su grito también asusta al gato. Él cubre la boca del gato y se esconde con él, luego se da cuenta de que en realidad es un gato poseído por un fantasma, lo cual el gato acepta. También se da cuenta de que es la primera vez que está en la calle. El gato explica que nació demasiado débil para vivir en el abismo, por lo que fingió ser un espécimen del Gran Lich, pero eso no funcionó. Mientras huía, rompió y robó muchas cosas. Esto asusta al gato, que no quiere problemas con el Gran Lich, y trata de irse, pero el protagonista no lo deja. Entonces, Irene llega a la ciudad con sus acompañantes y pasa por los guardias, quienes verifican su identidad. El protagonista pregunta por qué ellos fueron respetados y él no, y el gato responde que es porque son caballeros. El protagonista decide que se convertirá en un caballero, porque también quiere ser respetado. En una nueva escena, vemos al protagonista que ha robado una armadura y una guía sobre cómo convertirse en caballero. Él cree que esto debería ser suficiente para convertirse en uno. Sin embargo, el gato intenta morder el libro y le exige que lo suelte porque está loco. El gato también le dice que no aprenderá a ser caballero con esas cosas y que, antes de todo, necesita un caballo. Sin embargo, el protagonista no puede montar un caballo porque es un lich, lo que hace que reflexione y decida que necesita uno. Decide invocar a un caballo y, de repente, un caballo esquelético llamado Tenedos emerge del círculo mágico, preguntándose cómo se convirtió en un muerto viviente. Los otros dos le piden que se calle o serán descubiertos. En una nueva escena, vemos a Irene llegando al castillo del señor que es su tío. Ella le agradece por haberse acordado de ella y se siente feliz al verlo saludable. Su tío la elogia, diciendo que habla muy bien y que su hijo tiene suerte de tener una esposa como ella, lo que la sorprende. Él revela que la invitó para organizar el matrimonio con su hijo, lo que la deja atónita. Ella le responde que sería mejor si le diera ideas sobre cómo heredar el título de la familia en lugar de discutir cosas imposibles, pero él le dice que su hermano es el heredero. Ella responde que él es un cobarde y que su padre no tenía hijos. Esto enfurece a su tío, que grita diciendo que ya había acordado con el rey que ella renunciaría a su nombre para casarse con su hijo. Esto decepciona a Irene, porque su tío prometió ser leal a ella cuando el rey muriera, pero él le dice que solo es leal al rey, no a ella. Irene pide un pañuelo, lo tira y dice que ya es suficiente. Volviendo al protagonista, el grupo logra escapar y él se pregunta si podrán ver su rostro con el yelmo. Mientras tanto, el gato, desesperado, grita que nunca aceptó ayudarlo a convertirse en caballero y que no puede serlo porque es un lich del mundo de las tinieblas, mientras que los caballeros son del mundo de la luz. El protagonista responde que eso no es un problema porque conoce la magia sagrada, pero el gato le dice que eso es imposible y tiene miedo. El gato debe ser persuadido para regresar al inframundo, pero se niega, diciendo que quiere correr hacia el sol. Entonces, el gato se rinde y pide ser muerto para poder poseer otro cuerpo. El protagonista se ofrece para convertirlo en un muerto viviente para que ya no se canse más, lo que asusta al gato. Finalmente, el gato acepta ayudarlo a convertirse en caballero. Vemos a los guardias patrullando en busca del protagonista, que aún no han encontrado, y piensan que tal vez haya muerto o dejado la ciudad. Cuando encuentran al caballero disfrazado, se ponen nerviosos al acercarse a los humanos, pero el gato le dice que siga adelante sin mirar atrás y haga lo que él dice. El protagonista hace eso y pasa por los guardias, pero ellos lo detienen y le dicen que debe buscar un lugar para quedarse en lugar de andar vagando por las calles, ya que hay toque de queda debido a los muertos vivientes. El protagonista dice que está todo bien, y los guardias continúan su camino hacia Tamuntrago. El protagonista celebra y dice que es un genio por usar magia para esconderse en la armadura. Luego, el protagonista dice que es hora de encontrar un maestro para convertirlo en caballero, pero el gato le dice que no encontrará uno en medio de la noche. El protagonista no entiende por qué, así que el gato tiene que explicarle que es porque todos están durmiendo. El protagonista acepta hacer lo que el gato dice y pregunta qué hacer ahora, ya que está emocionado con la idea de ser un caballero por primera vez. El gato sugiere ir a una taberna. En un cambio de escena, vemos a Irene contemplando la vista de la ciudad mientras sus guardias le piden que descanse más temprano para el duelo. Ella pregunta si piensan que su decisión fue impulsiva,
pero ellos dicen que no es eso, sino que no entienden por qué aceptó condiciones tan duras para ella misma. Ella responde que solo así su tío aceptaría el duelo, y que necesitan sus tropas para evitar que el rey tome el territorio de su familia. Pide que contraten mercenarios para el duelo y confíen en la señora que eligieron para servir, pues ella los llevará a la victoria. Luego vemos al grupo del protagonista llegando a la taberna, donde el gato le dice que pida una copa de vino y un pescado para él. El protagonista entra y la camarera los lleva a una mesa, mientras algunos mercenarios observan. Uno de ellos le dice al líder que deben reclutarlo para su banda. El protagonista se siente feliz de ser llamado caballero, y el gato descubre que todo el dinero que el protagonista tiene es una pequeña moneda, que es lo único que llevó consigo como recuerdo del tesoro del Gran Lich. El protagonista le dice que no se preocupe, pues pueden ganar más dinero jugando con los mercenarios. El amigo del líder insiste en reclutarlo, diciendo que está ganando todas las rondas del juego, y vemos al gato sugiriendo al protagonista que pierda, ya que están llamando mucha atención. Entonces, el mercenario ofrece jugar con una gran apuesta, y el gato le dice que rechace, pero el protagonista acepta. De todos modos, los dos salen de la taberna con mucho dinero, pero los mercenarios los siguen y los llaman tramposos, amenazando con matarlos si no entregan el botín. El protagonista invoca a Tenedos y lo monta para luchar contra los bandidos. Ellos lo reconocen como un caballero e intentan sacarlo del caballo, pero Tenedos inicia su ataque y derriba a todos en cuestión de segundos. Esto sorprende tanto al líder de la banda como al gato. En un cambio de escena, vemos al público llegando a la arena para el duelo. Comentan que el caballero competirá con una persona famosa de otro lugar y que hacía mucho tiempo que no se veía tanta agitación en la ciudad. Entre ellos está el grupo de mercenarios, acompañado por el protagonista, quien dice que recibió mucho dinero para participar. El líder dice que, con las habilidades del protagonista, será pan comido, lo que lo deja emocionado porque piensa que recibirá su título de caballero de esta manera. Sin embargo, el líder le dice que ellos recibieron títulos temporales para el torneo, ya que no podrían participar sin ser caballeros. Esto deja al protagonista insatisfecho, pues aún quiere ser un caballero de verdad. Luego, vemos al conde advirtiendo a Irene que perderá mucho prestigio si pierde, y que está preocupado por la reputación de la familia si eso ocurre. Ella responde que no le importa y que mantendrá su promesa si pierde, por lo que espera que él haga lo mismo si ocurre lo contrario. Después, se anuncian las reglas del torneo. Cada bando debe enviar un caballero para luchar 1 a 1, y el que pierda o se rinda será eliminado. El ganador de cada ronda tendrá el derecho de decidir si la próxima será una batalla a caballo o a pie. El torneo continuará hasta que todos los caballeros de un bando sean eliminados. Si el conde pierde, deberá jurar lealtad a Irene, pero si ella pierde, deberá casarse con el hijo del conde. Los caballeros del conde entran en la arena, y su número es mucho mayor que el de los caballeros de Irene, lo que genera cierta preocupación entre el pueblo y los seguidores de Irene. Ella le pregunta a su guarda si los mercenarios ya han llegado, y él confirma que sí. El torneo comienza, y al principio los caballeros de Irene están en ventaja, pero poco a poco, los números del conde empiezan a hacer efecto. El guarda de Irene pide permiso para entrar en la batalla, pero ella le responde que espere y que llame a los mercenarios, pues planea usar su luz para cansar a los caballeros del conde. En una nueva escena, vemos al líder de los mercenarios diciéndole a sus hombres que la señora los llamó y que no deben deshonrarse, lo que los sorprende, ya que apenas es la primera ronda. El guarda de Irene recuerda la importancia de la partida para la casa de los Bechir, así que espera que ellos ayuden a su dama a ganar. Sin embargo, incluso ellos tienen dudas sobre su abrumadora desventaja numérica, pues, aunque hagan lo mejor posible, no pueden garantizar el resultado. El guarda lamenta que tengan que recurrir a un grupo de gánsteres. De repente, el protagonista aparece y pregunta si puede convertirse en un caballero. Le informan que la señora ya le ha concedido el título, pero el protagonista se refiere a ser un caballero real y armado. El guarda le dice que está siendo demasiado ambicioso, pero Senio interviene y le dice al protagonista que el título debe ganarse por mérito. Por lo tanto, si derrota a 50 hombres en el torneo, él se lo concederá. El gato está a punto de rechazar cuando el protagonista acepta, dejando a Senio con la boca abierta, pero este le dice que esperará a verlo en acción. El gato reprende al protagonista, pero él asegura que no se preocupe, ya que Tenedos puede derrotar a 100 de ellos. Sin embargo, el gato le muestra que todos han elegido luchar a pie, y para llegar a Tenedos, debe ganar una pelea en esa modalidad. Entonces, el gato le pregunta si sabe algo sobre esgrima, a lo que el protagonista, aterrorizado, responde que no sabe. Irene regresa para ver la competencia, y el duque le comenta que no creía que ella confiaría en los mercenarios del Escorpión Rojo, lo que indica que su familia debe estar en declive. Ella le responde que espere un poco más para saber si está en lo cierto. Luego, vemos que el líder de los mercenarios, llamado Paz, es invitado a entrar al ring. Él dice que es hora de tomar el trabajo más en serio, y un momento después, vemos que derrota fácilmente a un soldado, habiendo ganado 5 partidas consecutivas entre los aplausos del público. El duque sonríe y le pide a su mayordomo que traiga a alguien especial para que los mercenarios sepan las consecuencias de enfrentarse a él. La audiencia comenta que los caballeros del conde son basura comparados con Paz, y que probablemente podría ganar otras 10 partidas. Cuando aparece el siguiente caballero del conde, todos quedan atónitos al ver que es un gigante.
Él se coloca frente a Paz y le dice que se van a divertir, y que tendrá que pedirle un aventón a la señora. Mientras tanto, el protagonista no puede manejar la espada, por lo que piensa que será mejor idear una magia que se mueva por sí sola, aunque el gato le dice que debería rendirse. El público comenta que el tipo es un monstruo aterrador, y el mayordomo comienza el siguiente duelo. El gigante ataca directamente a Paz, pero él esquiva el golpe. Luego contraataca, pero su espada se rompe sin herir al oponente, que lo ataca nuevamente. Aunque Paz piensa que puede esquivarlo, falla y es lanzado con fuerza contra una cerca. El conde, satisfecho, dice que eso es lo que pasa cuando alguien lo enfrenta. Sin embargo, Paz se levanta nuevamente, con dolor, a pesar de tener las costillas rotas, y dice que pedirá a la señora que aumente el pago. El gigante ataca nuevamente, pero Paz salta y evita el golpe. Con su espada rota, logra alcanzar al monstruo en los ojos, dejándolo ciego. Paz, entonces, se lanza al ataque y, al tocar el suelo nuevamente, corta los tobillos de su oponente con un solo golpe. El oponente lo llama bastardo y lo acusa de hacer trampa mientras cae derrotado en la arena. Paz responde que no es un bastardo, sino el líder de los mercenarios, Paz, el más amado del puerto, mientras escupe sangre. Irene pide que llamen al médico y lo sustituyan. Vemos que ha pasado el tiempo y ha llegado la noche a la ciudad, donde el gato le pregunta al protagonista qué está haciendo allí en lugar de luchar en el torneo. El protagonista responde que, como no puede usar la espada, está creando un arma que pueda usar. El gato le dice que no hay problema, pero que si no se apura, el torneo probablemente terminará. Entonces, el protagonista se apresura y regresa al combate. La lucha continúa hasta la medianoche, y nos informan que solo 6 de los hombres de Irene siguen en pie, aunque están más débiles. Los caballeros del conde confían en su ventaja numérica para derrotar a los caballeros de la señora, y aún quedan 61 combatientes. Vemos a Paz observando los combates desde un tejado y dice que los caballeros de Irene son muy valientes, pero es imposible ganar 6 contra 61 solo con estrategia. El guarda de Irene aparece buscando a Paz, quien le pregunta qué quiere de él. Esto enfurece al guarda, que le acusa de que la mitad de sus mercenarios se rindieron a la mitad de la lucha, y le pregunta dónde está su espíritu caballeresco. Paz responde que no son caballeros y que fueron pagados para luchar, no para dar sus vidas. Esto enfurece aún más al guarda, pero logra controlar su ira y pregunta por el protagonista. Paz también lo desconoce. De repente, el guarda escucha que el conde ha ganado nuevamente y corre, diciendo que no pueden dejar que continúe su racha de victorias, ya que él es el único que queda para luchar. De repente, un sonido terrible llama su atención. Descubre que es el protagonista, quien llega cargando una puerta gigante y pregunta cuántos combatientes quedan del lado del conde. El conde queda atónito al ver el arma del protagonista, mientras Irene piensa que es una esperanza y que tal vez el protagonista pueda lograrlo. Inmediatamente, el guarda le dice que quedan más de 50 y que él puede hacerlo. El protagonista se alegra de haber llegado a tiempo, tira la puerta al centro del ring, se sube encima de ella y le dice al soldado del conde que está listo para empezar el juego. Sin embargo, el soldado se queda sin palabras, rápidamente deja su arma caer al suelo y se rinde de rodillas ante el protagonista. El protagonista llama al siguiente luchador, pero los soldados del conde entran en pánico y dicen que no quieren luchar, discutiendo entre sí para decidir quién peleará. El conde se enfurece porque el protagonista usó la puerta de su palacio como arma y dice que es una vergüenza que no tolerará. El público observa al protagonista con asombro, preguntándose quién es, y se dan cuenta de que está llevando la puerta del palacio del conde. Alguien se pregunta cómo llegaron las cosas hasta ese punto. Su mayordomo le informa que la situación es mala, pues los caballeros prefieren renunciar a sus títulos antes que luchar contra el protagonista, pero aún tienen una oportunidad si cambian el estilo de lucha a una batalla de caballería, y el conde entiende que esa es la única opción. Vemos al protagonista frustrado porque su próximo oponente no aparece cuando el conde lo llama, y el conde elogia su fuerza. Como organizador del torneo, le pide que le muestre sus habilidades de caballería, pues está seguro de que son tan impresionantes como su fuerza física. Esto irrita a Irene, quien le recuerda al conde que el vencedor decide cómo se llevará a cabo la próxima batalla, pero él le responde que sus hombres no lucharán si ella no acepta la batalla, de lo contrario, el torneo no continuará, lo que ella no desea. Entonces le pregunta nuevamente al protagonista si acepta el desafío de una batalla a caballo, y él responde que sí, pero solo si ella envía a todos sus caballeros a la vez para luchar con él, lo que sorprende a Irene. El conde también se sorprende y le pregunta al protagonista si realmente quiere luchar contra todos sus soldados, a lo que el protagonista responde que sí, porque si continúa negándose a luchar, no tendrá las 50 personas derrotadas. El guarda de Irene le dice que está loco, pues no puede enfrentarse solo a tantos, pero el conde acepta el acuerdo, ya que es una oferta maravillosa. El guarda piensa que esto es una locura y que deberían detener la partida, pero Irene da un paso adelante y le pregunta al protagonista si está haciendo esta petición con total confianza. Él responde que sí y que le traerá la victoria. Entonces ella acepta y le dice que le demuestre al conde su valentía con toda su fuerza. El protagonista salta de la puerta y le agradece por sus amables palabras, y Tenedos entra en la arena saltando desde un tejado. El conde grita a su mayordomo para que sus caballeros también entren en el ring y les ordena que se preparen para la batalla.
Los soldados montan y forman una formación, diciendo que su honor depende de esta batalla, que deben derribar al protagonista y acabar con esta farsa. Entonces el gato percibe la situación y le pregunta al protagonista qué diablos está pasando. Los caballeros del conde atacan al protagonista, mientras uno de ellos dice que esta es la oportunidad perfecta para recuperar el ímpetu de un ataque y lo ataca con su lanza. Pero el protagonista esquiva el golpe y contraataca con su espada. El soldado se da cuenta de que no sufrió daño alguno y le pregunta al protagonista qué está haciendo y si sabe usar una espada, a lo que él responde que solo quería probarla, ya que Tenedos puede cuidar de su pony con solo un casco. Esto enfurece al soldado por la burla, y le dice que va a matar al protagonista. El gato reprende al protagonista por haber irritado a todos los caballeros y le pregunta qué van a hacer ahora. Él responde que tendrán que usar el viejo truco del Dis, ya que las espadas no sirven, e invoca 3 poderosos hechizos a su alrededor. El soldado dice que es hora de atacar, pues el protagonista se ha detenido, pero los 3 se giran para mirarlo con sonrisas maliciosas. De repente, 2 soldados son golpeados de la nada y comienzan a gritar para que se dispersen. Mientras tanto, vemos al protagonista atravesar fácilmente sus filas, y los soldados gritan que no pueden detenerlo. Uno de ellos les dice que no se asusten, ya que el protagonista es un hábil caballero, por lo que su debilidad es que su caballo sea apuñalado hasta la muerte. Usa su lanza para herir a Tenedos, pero una barrera mágica detiene el ataque, y Tenedos derriba al soldado con un solo golpe. El protagonista continúa su avance mientras vemos la masacre que está dejando atrás. El protagonista ríe porque Tenedos está feliz con la batalla, y un soldado herido dice que el protagonista es tan aterrador como un monstruo, mientras lo vemos de pie, con la luna llena detrás de él. El conde, aterrorizado, pregunta cómo es posible esto y dice que el protagonista debe estar haciendo trampas de alguna manera, mientras el guarda de Irene se sorprende y dice que el bastardo realmente lo ha logrado. Luego vemos a Irene levantando la espada del protagonista y entregándosela. El protagonista agradece y pregunta si puede convertirse en caballero, ya que ha derrotado a las 50 personas. Irene responde que sí, que cumplirá su promesa y le concederá el título de caballero con un sello. Esto hace que la multitud que entra en la arena para aplaudirlo se entusiasme. Después, nos informan que en ese momento nació un caballero que cambiaría el mundo entero. Nos dicen que el conde dejó el lugar con rabia, mientras el público aplaudía al protagonista y lo lanzaba al aire junto con el gato para celebrar. Esto lo asustó, pues pensó que le romperían los huesos al haberlo descubierto. Vemos a un ciudadano diciéndole a su amigo que corra hacia el castillo, porque el protagonista está arrojando monedas de oro y piedras preciosas. Los ciudadanos celebran y le desean una larga vida. El gato le pregunta al protagonista qué está haciendo, y él responde que está distribuyendo el tesoro que encontró entre los pobres mientras continúa lanzando las riquezas. Luego nos informan que todo comenzó la noche anterior, cuando vemos a Irene concediendo al protagonista el título de caballero de la Luna de Plata. Ella se disculpa por la ceremonia modesta, pero espera que él camine a su lado en el futuro. El protagonista responde que sí, y que luchará por ella hasta la muerte. Luego vemos el palacio y un sirviente guiando al protagonista hasta su cuarto para descansar. Cuando quedan a solas, el gato suspira mientras sube a la cama y dice que el protagonista realmente se volvió loco, pues un Lee se convirtió en caballero. El protagonista comienza a reír y celebrar con un grito el hecho de haberse convertido en caballero, mientras el gato lo observa y piensa que su risa tenía un toque de malicia. Luego el protagonista se detiene y dice que aún hay muchas cosas que no sabe, por lo que debe apresurarse a aprender. El gato le dice que se quede quieto y duerma, pero el protagonista le pide que no lo haga, ya que necesita su consejo. El gato explica que los pobres no se refieren a una persona específica y que, en comparación con el conde, todos en el puerto son pobres. Además, el castillo está lleno de tesoros, por lo que el protagonista puede encontrarlos por sí mismo, y luego se va a dormir. Regresamos al presente, y el gato entiende que el protagonista ha robado el castillo del conde, lo que confirma. El gato entonces responde con un que se joda. En una transición de escena, los guardias de Irene la visitan en su oficina. Ella les pregunta qué quieren tan temprano, y uno de ellos le pregunta si realmente confía en el protagonista. Ella responde que ambos fueron testigos de su valentía y que necesitan su fuerza, pero el guarda le dice que no conocen su pasado y que ni siquiera se quitó el casco durante la ceremonia, por lo que podría ser un agente del rey. Irene responde que, si lo fuera, no estaría sentada allí hablando con ellos. Esto deja al guarda sin palabras, y ella le dice que él es un hombre de confianza, por lo que espera que no hablen de eso en el futuro. Entonces, uno de los soldados de Irene entra gritando que trae más noticias y les cuenta que el protagonista robó el tesoro del conde y lo está arrojando desde la torre del castillo. Esto deja a los guardias atónitos, y hace que Irene rompa su pluma. Ella dice que irá a verlo, mientras los guardias le piden que se calme y baje la espada. Nos informan que Irene nunca se consideró una gran duquesa y la vemos entrenando esgrima con su padre. Ella se defiende bloqueando un golpe, pero la fuerza del caballero la hace caer, y él lanza la espada hacia el suelo. Su padre le dice que no tiene forma de convertirse en la próxima gran duquesa si cae tan fácilmente. Sin embargo, nos dicen que Irene tenía una cualidad que ni siquiera ella había notado, la capacidad de fingir.
La vemos, en su mente, molesta, pero en su exterior le pide a su padre que lo intente de nuevo sin mostrar ninguna emoción. Luego, vemos a Irene preguntándose en su mente qué está haciendo el protagonista y si está tratando de complicarle la vida. Porque, aunque el conde haya perdido, aún está evitando firmar la carta. Vemos una imagen de Irene, el protagonista, el conde y sus guardias, que ella está segura de que pagarán, tal como había imaginado. En una transición de escena, vemos al conde acusando al protagonista, a quien llama ladrón de armadura. El protagonista solo está dando la riqueza que encontró a los pobres, como cualquier caballero lo haría, pero el conde le responde que no es cualquier riqueza, sino el tesoro que le pertenece, y lo llama un ladrón despreciable. El protagonista entiende que esos tesoros pertenecen a un dueño, pero culpa al conde por no haber puesto su nombre en ellos para que él lo supiera. En ese momento, vemos a Irene y sus guardias cerca de la escena, y el guarda le sugiere que detenga al protagonista antes de que el problema se agrave demasiado. Pero Irene piensa que la combinación entre el protagonista y el conde es una oportunidad magnífica, y nos informan que, además de fingir, Irene tiene otra cualidad esencial para ser un buen líder, una visión increíblemente aguda para los momentos oportunos. El conde le dice al protagonista que ya es suficiente y le ordena que traiga a su maestro. Justo en ese momento, Irene aparece y pregunta si su tío la llamó, además de haberla evitado. Ella pensó que no quería cumplir su palabra. El conde se sorprende al verla, y el protagonista la saluda casualmente, lo que irrita al conde. Irene se acerca a él y le susurra al oído que, si se niega a cumplir su palabra, ella tiene derecho a despojarlo inmediatamente de su título. Esto lo enfurece aún más, pero finalmente cede y le entrega la carta a Irene. Al salir, el conde le advierte que no piense que puede luchar contra el rey solo porque tiene algunas tropas propias. Ella le responde que no necesita irritarse por eso. El protagonista le pregunta preocupado si hizo algo mal, pero ella le asegura que no, que en realidad lo hizo muy bien, gracias a la presión que ejerció sobre el conde. El conde olvidó que Irene no puede quitarle el título hasta convertirse en gran duquesa. Esto asusta a los guardias, quienes le dicen a Irene que sus demonios internos están regresando a la superficie y que necesita controlarse. Entonces, ella se disculpa y le dice al protagonista que hizo un gran trabajo, pero que robar a otros está mal. Aunque le ayudará a compensarlo esta vez, si eso vuelve a ocurrir, descontará la cantidad de su salario, lo cual el protagonista acepta. A continuación, Irene les dice a todos que hagan las maletas, ya que dejarán el puerto ahora que tienen la carta. Al salir, el protagonista aprovecha la oportunidad para preguntar al gato cuál es su salario, y el gato le responde que solo un maestro no confiable como Irene aceptaría a un caballero lunático como él, por lo que el futuro parece sombrío. El protagonista deja la ciudad con los caballeros y se encuentra con el ejército de Irene. Se sorprende por su número y se pregunta cómo no los vio durante la batalla. El gato aclara que se trata de soldados comunes y que solo los caballeros fueron autorizados a participar en el torneo. El gato percibe que el conde contrató a 1000 personas por contrato y siente que algo malo ocurrirá. Al caer la noche, el ejército de Irene acampa en la carretera y un soldado busca al protagonista, diciéndole que Horus, el guarda de Irene, solicitó su visita a la tienda de la dama más tarde. Horus le dice a Irene que no puede aceptar su petición de usar la carta del conde para obligar a más nobles a unirse a ella, temiendo que algo malo ocurra si el protagonista permanece a su lado y si él y Evie se van. Irene cuestiona su capacidad para detener al protagonista si se vuelve maligno, dejando a Horus sin palabras. Ella le pide que, tanto él como el protagonista, actúen como mensajeros confiables si no pueden detenerlo. El protagonista llega a la tienda y los dos guardias lo miran con desdén, lo que le hace preguntarse si hizo algo mal. Horus lo llama a un lado y le dice que cuenta con él para mantener a Irene a salvo. Los guardias se van, lo que hace que el protagonista entre en pánico y se pregunte por qué lo llamaron, pensando que seguridad es una persona. Piensa en preguntarle a Irene quién o qué es de seguridad y maldice al gato por estar durmiendo a esa hora. Irene le pregunta si está nervioso, y el protagonista le dice que no, pero no sabe qué hacer. Ella le dice que se quede a su lado y derribe a cualquiera que intente atacarla, lo que él entiende fácilmente. Irene comenta que es un exquisitón por negarse a quitarse el casco y no conocer el juramento de un caballero. Duda que sea de ese país o incluso humano, y bajo circunstancias normales no habría aceptado a un caballero como él. El protagonista niega todo nerviosamente, pero ella lo tranquiliza diciendo que no está cuestionando su identidad y le dice que es su caballero desde que prometió lealtad, independientemente de lo que haya sido o hecho antes, y que pagará por lo que él es y se asegurará de que no sea maltratado. Mientras tanto, el gato despierta y descubre a una persona sospechosa acercándose a la tienda de Irene. El protagonista le dice a Irene que es una dama magnífica y que siempre será leal a ella. Ella le dice que deje de hablar, ya que es hora de recibir a los invitados, cuando de repente un asesino salta del techo. Nos informan sobre el grupo de asesinos conocido como Scourge, que matan a cualquiera, siempre que alguien esté dispuesto a pagar, y entre ellos, el asesino llamado Espectro es el más temible, ya que mata por diversión. Él le dice a Irene que grite, pues el miedo es su alimento. Cuando el protagonista lo derriba, lanzándole una espada, él le dice que la espada no sirve para eso. Cuando el asesino está a punto de atacar de nuevo, el protagonista se pone entre él e Irene.
El asesino ataca al protagonista tan rápido que no lo ve moverse y le dice que ahora está cortado en pedazos, pero el protagonista comienza a reír. El asesino se da cuenta de que su espada está rota. El protagonista lo llama mentiroso por haber dicho que lo había cortado en pedazos y le da un puñetazo que lo lanza por los aires. Irene pregunta qué está pasando y si ambos no entienden lo que ocurre. Ella explica que el asesino rompió la espada desde el principio y solo la había agitado en el aire una docena de veces. Luego se pregunta si el protagonista no se dio cuenta de esto o si ambos están locos, y le ordena al protagonista que se deshaga de él. Luego, él le pregunta si sabía que los asesinos estaban llegando, y ella le responde que sí, porque suelen aparecer una vez cada 3 días, y como sus guardias se fueron, presumió que aparecerían, lo que sorprende al protagonista. Ella explica que, debido al poder y al dinero, muchas personas quieren que ella desaparezca del mundo. Nos informan de que todo comenzó con la muerte del duque de la casa Becher, hace 2 meses, quien dejó en su testamento que Irene heredaría su título y propiedades. Sin embargo, apareció un hijo ilegítimo llamado Jones, y según la ley, un hijo ilegítimo no tenía derecho a la herencia. El problema fue que Jones apareció gracias al rey, quien tenía el poder de otorgarle el derecho a la sucesión, lo que era una conspiración obvia contra Irene, ya que el rey quería apoderarse del territorio de los Becher sin derramamiento de sangre. Algunos se negaron a ayudar debido al miedo a la autoridad del rey, mientras que otros intentaron sacar ventaja de la situación. Desde la muerte de su padre, muchos querían que Irene desapareciera, y el asesinato se convirtió en un acontecimiento común para ella. En la Ciudad Blanca, la capital del ducado de Bechir, los guardias perciben el regreso de Irene y ordenan que abran las puertas para recibirla. Una chica de allí dice que volvió viva, como se esperaba, y le gustaría ver con sus propios ojos si los rumores de que encontró un valiente caballero en el puerto son ciertos. Irene y su ejército entran en la ciudad, sorprendiendo a los ciudadanos, y el protagonista, que está a su lado, es señalado como alguien capaz de derrotar a los enemigos sin necesidad de soldados. El gato le pregunta al protagonista si entendió todo lo que Irene le contó sobre su situación la noche anterior, pero él le responde que no, ya que había demasiadas palabras, pero que entendió que debía derrotar al rey o perdería su título de caballero. Luego, el protagonista comienza a observar la ciudad y dice que le gusta porque es un lugar animado, mientras un niño le ofrece frutas. Irene acepta el gesto como un elogio, diciendo que la Ciudad Blanca es animada y que debe vigilarla para mantenerla viva. También le dice que preparará una nueva armadura para él y su caballo de guerra. Luego le pregunta si tiene alguna exigencia específica. El protagonista pregunta sobre la armadura, y ella le dice que debe tener una vestimenta digna de un miembro de la familia Becher, que debe ser hecha con el estilo, material y peso adecuados. El protagonista responde que no sabe mucho sobre eso, por lo que hará lo que ella sugiera. Irene le dice que es realmente despreocupado. Luego le comenta que cuando se establezcan, invitará a todos los nobles de la ciudad a un baile, ya que es importante que ellos sepan que ella ha vuelto viva con sus tropas y caballos intactos. Como su caballero guardián, el protagonista debe asistir al baile con ella, porque muchas personas quieren conocerlo. Ella le dice que se prepare, mientras el protagonista sufre en silencio. Vemos a un ángel sobrevolando la ciudad, observando al protagonista, que dice que es inmaduro. Luego le pide procesar la solicitud. Alguien le dice que, según el tratado firmado con los liches, deben observar la situación y abstenerse de actuar, lo que el ángel acepta. Dentro del palacio, el protagonista admira su nueva armadura, que le encanta por el diseño. El gato no puede creer que solo hayan medido el tamaño del peto y lo hayan hecho, diciendo que Irene es demasiado generosa con él. El protagonista responde que sí, que ella es una excelente dama. Luego, el gato le pregunta si está listo para el baile de esa noche, pero el protagonista dice que no sabe que es un baile. El gato le explica que es una fiesta donde todos se reúnen y bailan, pero el protagonista tampoco sabe qué es bailar. Entonces el gato le muestra cómo se hace, y el protagonista comienza a imitarlo. Él dice que parece un tipo de ritual místico, y le parece genial, diciendo que le encanta bailar. En ese momento, una de las criadas de Irene llega y le pregunta al protagonista si está listo. Él le pide que espere un poco y luego le pregunta qué puede hacer por ella. Ella le pide que la siga si está listo, ya que la señora lo está esperando. El protagonista la sigue, y llegan a la habitación de Irene, donde ella le dice a la criada que puede irse. El protagonista se ruboriza ante la belleza de Irene, pero no piensa en ella, sino en el tejido, que le parece tan bonito que sería magnífico para la túnica de un mago. Ella le pregunta si está listo, y él responde que sí, entonces le ofrece la mano para bajar. Sin embargo, él no la acepta y le pregunta al gato por qué no se va. El gato tiene que explicarle que ella quiere que la ayude a bajar las escaleras, pero el protagonista pregunta de nuevo por qué debe hacer eso. El gato le dice que deje de preguntar y que la ayude, y finalmente él toma su mano. Los dos están a punto de bajar cuando el protagonista elogia el vestido de Irene y le pregunta si puede usarlo. Esto la sorprende, y ella le pregunta si quiere usar un vestido, ya que él debería ser un hombre. El protagonista pregunta si eso es un problema, confundiendo a ambos. El gato lo reprende y le pregunta si quiere revelar su identidad. El protagonista pide a Irene que olvide lo que dijo, asegurando que no quiere usar un vestido, y que la armadura está bien.
Irene se pregunta por qué el protagonista no se quita el casco o la armadura, además de no querer mencionar su pasado, y por qué le gustan los vestidos bonitos. Por ello, sospecha que podría ser una chica. El mayordomo entonces anuncia la entrada de Irene al baile, que aparece acompañada del protagonista. Los invitados hacen una reverencia y saludan a la dama. Luego, notan la presencia del protagonista y comienzan a correr rumores sobre él. Algunos dicen que derrotó a los caballeros del conde sin ayuda o que lo vieron arrancar un árbol del suelo con sus propias manos. Irene sostiene una copa de vino y da la bienvenida a los nobles al baile de la familia Becher, esperando que se diviertan y que sus familias permanezcan unidas y mantengan buenas relaciones como en el pasado. Mientras tanto, dos personas son vistas observando desde el fondo. Irene añade que espera resolver sus discordias de una vez por todas y bebe de su copa. Luego, la chica del fondo le dice al abuelo que ella se está refiriendo a él y él responde que está todo bien. El protagonista pregunta quién es el anciano y ella le dice que es Lord Gregory, cuya familia es famosa por su riqueza y fuerza militar y es uno de los principales candidatos para ganar la batalla contra el rey, aunque ya haya rechazado la solicitud. El protagonista pregunta si eso no es malo, a lo que ella responde que aún hay una oportunidad, ya que él ha acudido esa noche. Irene se acerca a Gregory, lo saluda y le dice que hace mucho tiempo que no se veían. Él responde que no hace tanto tiempo y la invita a la primera danza, lo que irrita al protagonista porque necesita estar cerca de ella, e intentó acercarse, pero la chica lo impidió, diciendo que esa era la danza de su abuelo con Irene. El protagonista preguntó si podía seguirlos, pero ella dijo que no, aunque si realmente quería bailar, ella podía acompañarlo. El protagonista se preguntó si ella también se había roto el tobillo, y el gato le advirtió que debía mantener distancia de ella para su propio bien. El protagonista lo tomó literalmente y se alejó, lo que hizo que el gato lo regañara. Esto hizo que la chica, llamada Sally, llorara, diciendo que el protagonista no la consideraba lo suficientemente bonita. El gato, con tono de especialista, le dijo al protagonista que necesitaba resolver el problema o tendrían un gran problema. El protagonista preguntó qué debía hacer, y el gato le dijo que debía decirle que ella era la mujer más bonita del mundo. Entonces, el protagonista se arrodilló y lo dijo, lo que agradó a Sally. Luego, le preguntó nuevamente si podían bailar. El protagonista le preguntó al gato qué debía hacer, y él le dijo que no podía evitarlo. Entonces, el protagonista tomó la mano de Sally y le dijo que sería un honor. Sally pensó que finalmente había comprendido, aunque había sido humillante, y le gustaría ver cómo era el protagonista realmente bajo su casco. Mientras tanto, el gato pensó que necesitaba prepararse para eso, pues sufriría las consecuencias de sacar a ese idiota a bailar. La danza continuó, pero el protagonista no era bueno bailando y seguía pisando los pies de Sally. Él se disculpó, diciendo que era su primera vez bailando, y ella respondió que también era su primera vez bailando con un hombre con armadura. Luego le dijo que no tenía prisa para aprender a guiarlo, pero el protagonista le dijo que ella debía guiarlo porque bailaba mejor. Sally respondió que no se trataba de eso, que él debía liderar porque era un hombre. El protagonista se preguntó por qué insistía en que él era un hombre y si realmente lo era. No obstante, dijo que bailar era muy divertido, y Sally estuvo de acuerdo. Lord Gregory e Irene llegaron bailando, y Lord Gregory preguntó por qué el protagonista seguía usando armadura en el baile. Irene respondió que ningún lugar era realmente seguro y preguntó a su tío si podía reconsiderar la solicitud que había hecho antes. Gregory admitió que ella era buena y muy talentosa, pero dijo que eso no era suficiente, que la familia Gregory solo apoyaba a aquellos destinados a ganar. Ese era el lema de la familia, y por eso habían sobrevivido durante 1000 años. Irene admitió que eso era cierto, lo que era una pena. Sally y el protagonista terminaron de bailar, y ella le dijo que aprendía rápido, luego le pidió que la acompañara en una caminata afuera, a lo que el protagonista accedió. El protagonista acompañó a la chica hasta una fuente donde ella se sentó y verificó su pie, que se había hinchado porque el protagonista le había pisado. Ella dijo que eso sería un problema porque no volvería al baile con el pie hinchado, y le preguntó al protagonista si no tenía nada que decir, ya que la culpa era suya. El protagonista se disculpó, pero ella le dijo que no se refería a eso, sino a encontrar un remedio para su pie. El gato entonces se dio cuenta de que Sally quería coquetear con él, y el protagonista preguntó qué quería decir con eso. El gato explicó que ella quería coquetear, luego hacer el amor y reproducirse con él, lo que lo dejaría completamente atrapado. El protagonista no entendió lo que ella quería decir con reproducirse, y el gato se disculpó, diciendo que esa era una palabra difícil para un muerto vivo. Entonces, el protagonista se arrodilló ante ella, y aunque no entendía completamente, comprendió que lo que ella quería era ayuda para curar su pie. Él lo tomó en sus manos, lo que sorprendió a Sally. Cuando el protagonista conjuró magia de curación sobre el pie, Sally se sorprendió al ver eso, pues no era común que un caballero pudiera usar magia. Cuando la curación terminó, un joven noble apareció con un ramo de rosas y preguntó qué estaba haciendo. El protagonista explicó que lo hacía por Sally, porque estaba preocupado por ella y no podía creer que hubiera sostenido el pie de una dama con la mano. Luego le preguntó si todos los caballeros de la familia Becher eran tan desvergonzados, desafiándolo a un duelo.
El protagonista estaba a punto de aceptarlo cuando el gato lo detuvo, diciendo que tendría problemas políticos si luchaba contra alguien de la familia que Irene estaba intentando conquistar. Sin embargo, Sally dijo que ella era una pecadora, ya que 2 hombres iban a luchar por ella. En ese momento, vimos al ángel que había observado al protagonista, un muerto vivo usando magia divina, lo que le pareció interesante. Irene notó el ruido afuera y se preguntó si algo había sucedido, cuando uno de sus guardias llegó y le dijo que el protagonista parecía haber insultado a Sally. Ella pensó que ya no era tanta coincidencia a esa altura y le pidió al guardia que la llevara hasta el lugar del conflicto. El chico seguía preguntando al protagonista si no iba a explicar, pero él no entendía que debía explicar. El chico le pidió que explicara por qué humilló a Sally, pero el protagonista no sabía de qué estaba hablando y sugirió que debería haberlo dicho a Sally. Luego, le pidió a Sally que explicara lo que el protagonista había hecho con ella, pero ella dijo que fue un malentendido, y que él solo la ayudó con su pie lastimado. Sin embargo, él argumenta que no existe un remedio capaz de curar heridas sin dejar cicatrices. Por lo tanto, el protagonista debió haberla engañado. La multitud a su alrededor cree en esa versión, y el protagonista se siente abrumado porque todos están usando palabras que no entiende. El gato le advierte que, si no explica todo rápidamente, perderá su reputación. En ese momento, Em y Gregory llegan, y el chico les cuenta que encontró al protagonista tocando a Sally. Lord Gregory se enfurece, pero Irene pide escuchar todas las versiones antes de sacar conclusiones. El protagonista entonces explica que lastimó a Sally en el baile al pisarle el pie, por lo que la ayudó a curarlo. Sally sugiere que el protagonista lo haga nuevamente frente a todos, pero él dice que no podrá usar esa habilidad en un corto periodo de tiempo porque su mano quedó quemada tras utilizar magia divina. Le tomará días recuperarse y, si pierde el control de sus manos, no podrá manejar su armadura. El chico afirma que eso es solo una excusa, y Gregory le dice a Irene que mantenga a sus hombres bajo control antes de pedir su ayuda. Sin embargo, ella responde que confía en sus caballeros y que investigará quién está mintiendo, ya que no permitirá que nadie manche el honor de los caballeros de Bechir. Lord Gregory sugiere que no se entrometa en los asuntos de su familia y, al marcharse, ordena a Sally que lo siga. Al día siguiente, un gran ejército llega a la Ciudad Blanca. Horus dice que el conde Flede ha venido en su auxilio con su ejército, inclinando la situación a su favor. Sin embargo, Em sospecha que es demasiada coincidencia que Irene haya regresado a la ciudad y que el conde haya llegado justo al segundo día. Ella pregunta a Horus sobre la persona que acusó al protagonista, y él le dice que se trata de uno de los pretendientes fanáticos de Sally llamado Mato, por lo que debió acusarlo por celos. Aen entonces le pide a Horus que baje el puente levadizo para recibir al conde. Flede le dice que espera no haber llegado demasiado tarde, pero ella le responde que ha llegado justo a tiempo. Flede pregunta si Gregory ya ha dejado clara su postura, pero ella duda en responder. Entonces, Flede sugiere atarlo y golpearlo hasta que decida, pero Irene le pide que no lo haga. Él dice que solo bromeaba, pero que es cierto que alguien solo toma una decisión cuando realmente le duele. Irene le pregunta qué lleva en los carros que trajo, y Flede le dice que es su hijo Jemmy, quien no puede estar expuesto al sol debido a su enfermedad. Ella pide verlo, y Flede acepta. Irene se acerca a la carroza, y Jemmy la saluda. Entonces, ella se disculpa por haber puesto en aprietos a su padre, pero Jemmy responde que está bien. Irene comenta que es un niño muy hermoso y le pide a Flede que entre en el castillo. En la oficina de Irene, sus guardias le informan que la situación finalmente ha mejorado, pero ella dice que la llegada de Flede es demasiado conveniente. Además, Jemmy no se parece a su padre y tiene el cabello blanco. En un cambio de escena, vemos a Matteo acercándose a Flede, pidiéndole otra oportunidad y disculpándose por no haberse asegurado de que el protagonista estuviera fuera del campamento de Bechir. Él dice que no esperaba que Irene ofendiera a los Gregory al defenderlo. Mientras tanto, el protagonista está escribiendo en un libro en su habitación y el gato le pregunta qué está haciendo. Él responde que está haciendo una lista de las cosas que debe cumplir como caballero, tal como Irene le dijo durante la ceremonia en la que lo nombró. Menciona que los liches normalmente no juran, pero sí cumplen sus promesas, por lo que debe cumplirlas lo antes posible. Comenzará con la que dice que debe ayudar a los necesitados, así que saldrá a la ciudad en busca de alguien que requiera ayuda. Sin embargo, el gato le sugiere que no lo haga. Cuando el protagonista le pregunta por qué, una mujer le lanza un tomate y lo llama canalla. El protagonista se pregunta por qué la gente no es más amable con él, pero el gato le dice que no es nada personal, sino que la familia Bechir está difundiendo rumores para desprestigiarlo. Aún así, el protagonista no se siente mal por eso, ya que le da pena a quienes creen en los rumores sin preocuparse por descubrir la verdad. Luego, vemos a Matteo con un asesino, quien se sorprende de que el protagonista no se haya molestado con los rumores. Sin embargo, Matteo dice que eso no importa porque el otro lado ya está listo para él. El protagonista continúa caminando por las calles cuando un niño se le acerca corriendo y le pide ayuda. Él responde de inmediato, asegurando que hará lo que sea necesario. Mientras tanto, la carroza de Sally se detiene debido a la multitud y el cochero le informa que tiene que ver con el protagonista. El niño le cuenta al protagonista que su hermana fue secuestrada por mafiosos. El gato le advierte que es una trampa obvia, pero el protagonista dice que, aún así, ayudará. De hecho, el hecho de que sea una trampa es aún más motivo para actuar. Al llegar al lugar, se encuentran con una banda de niños que tienen a la hermana del chico.
Él les ordena que la suelten, pero el líder la lanza al aire. El protagonista salta para atraparla. Se pregunta cómo pudo ser emboscado por 8 niños desarmados, pero, de repente, el chico le pide disculpas. En su mente, comienza a gritar que el caballero Becher ha tomado a alguien como rehén. El líder de la pandilla hace lo mismo y declara que el protagonista es un monstruo que no tiene piedad ni siquiera con los niños. La niña también empieza a gritar pidiendo ayuda y suplicando que el protagonista la suelte, dejándolo aturdido y preguntándose qué demonios está pasando. Las personas comienzan a rodear al protagonista para proteger a los niños e intentan bajarlo de su caballo mientras él insiste en que no ha hecho nada malo. Los niños huyen por un callejón y comentan que ahora recibirán una gran recompensa de su joven maestro. En ese momento, Sally aparece con uno de sus subordinados y captura a uno de los niños. Ella le pregunta quién es ese joven maestro. Mientras tanto, los ciudadanos están humillando al protagonista, obligándolo a caminar con un cartel que dice que es un caballero malvado, al igual que su gato. Afirman que lo llevarán al castillo para que Irene lo juzgue y lo expulse de la orden, pero Sally aparece bloqueando el camino. Ella pregunta por qué hay tanta gente reunida, y ellos le responden que están castigando al caballero que la intimidó. Sin embargo, Sally les dice que están equivocados, ya que el protagonista solo la ayudó. Uno de los ciudadanos insiste en que su madre lo vio acosando a una niña, por lo que Sally pide hablar con ella. Cuando la supuesta madre da un paso adelante y le dice a Sally que no se deje engañar por ese caballero tramposo, la noble le arranca la peluca, revelando que en realidad es un niño. Los ciudadanos quedan sorprendidos. Sally les explica que han sido engañados por un grupo de niños y ordena a su subordinado que arreste a los demás. Las personas entonces reconocen que fueron los mismos niños que gritaron pidiendo ayuda y que todo fue una trampa. Las propias víctimas confiesan que solo estaban difundiendo rumores falsos sobre el protagonista. Los ciudadanos comprenden que han acusado a la persona equivocada y lo liberan, pero Sally les recuerda que Irene le concedió al protagonista el título de varón al nombrarlo caballero. Por lo tanto, al humillarlo, han insultado a un noble y él tiene derecho a castigarlos. Los ciudadanos alegan que no son culpables porque realmente no lo sabían, pero el protagonista declara que los castigará de todos modos porque han insultado su honor como caballero. El pánico se apodera de la multitud y todos le ruegan que los perdone. El protagonista les dice que ya es demasiado tarde y que deben pagar por ello, pues el perdón no es algo sobre lo que los culpables puedan decidir. Entonces, reescribe el cartel que le obligaron a llevar. Ahora dice, él es un buen caballero. Les ordena que caminen con ese cartel por la misma ruta en la que lo obligaron a desfilar y que solo entonces los perdonará. Sally se ríe y comenta que el protagonista es realmente divertido. Los ciudadanos le preguntan si realmente los perdonará si hacen eso, a lo que el protagonista responde que sí, pues un caballero es siempre un hombre de palabra. Inmediatamente, la multitud comienza a pelearse por quién irá primero, hasta que deciden ir todos juntos. Mientras tanto, Flede y Matt observan la escena desde lo alto. Flede, con una expresión sombría, le pregunta a su subordinado si esto es lo que sucede cuando le dan a alguien otra oportunidad. En un cambio de escena, el protagonista le agradece a Sally por haberlo ayudado a aclarar el malentendido. Ella le responde que solo estaba devolviendo un favor, pero lo advierte de que Mateo fue quien lo acusó con la intención de alejarlo de Irene. Por lo tanto, debería investigarlo. El gato desconfía de las intenciones de la noble y le sugiere al protagonista que le pregunte por qué le está diciendo esto. El protagonista le hace la pregunta, y Sally responde que, si su familia se acerca a Irene, eso la beneficiará. Él lo encuentra divertido y, por lo tanto, no tiene problemas en contárselo. Cuando Sally se marcha para ir al teatro, el protagonista nota a alguien saliendo de un callejón y agarrándola. Es Mateo. Él les ordena que no se acerquen o la matará. Explica que ha hecho todo lo posible para mantener a Sally fuera de la guerra, pero, al haber ayudado al protagonista, su señor lo ha abandonado. Si no logra sembrar discordia, tendrá que eliminar al protagonista, lo cual haría feliz a Flede. Mateo le dice al protagonista que dejará ir a Sally si él se arranca un brazo y una pierna. De lo contrario, la matará. Sally cree que el protagonista no lo hará porque no es su subordinado, y Mateo se burla de él por ello. Pero, para sorpresa de todos, el protagonista acepta. Se arranca el brazo y declara que espera que Mateo cumpla su palabra. El asombro se apodera del lugar. Mateo lo llama lunático, pero el protagonista le responde que no está loco, sino que es un caballero. Entonces, le lanza su propio brazo, golpeándolo en la cara. Los guardias de Sally aprovechan la distracción para inmovilizar a Mateo. Sally, atónita, se da cuenta de que el brazo del protagonista es solo una armadura vacía. Él le explica que en realidad retrajo su brazo dentro de la armadura. Sally le agradece nuevamente por salvarle la vida, pero Mateo advierte que aún no están a salvo. Dice que, al ayudar al protagonista, la familia Gregory ahora está en peligro. Antes de ser llevado por los guardias, Mateo se burla de Sally y le dice que, cuando llegue el momento, estará llorando sobre el cadáver de su abuelo. En ese momento, la escena cambia a la mansión de Gregory, donde unos bandidos irrumpen en la propiedad. Gregory se despierta y se encuentra rodeado de hombres armados. Han matado a sus guardias. Uno de los bandidos sonríe y le dice que ahora tienen mucho tiempo para hablar.
Gregory pregunta de qué quieren hablar. El líder de los bandidos se sorprende de que él no pregunte quiénes son ni qué quieren. Gregory responde que eso no importa, porque no cree que estén allí para matarlo. El líder le dice que tampoco quiere hablar con él y le arroja un puñal que pasa rozando su cabeza. Luego, le ordena a Gregory que escriba una carta a su feudo, exigiendo que envíen tropas para apoyar a los Becher contra el rey. Sin embargo, Gregory nota que los bandidos no son hombres de Irene. El líder responde que eso no importa, que solo necesita escribir la carta. Gregory se niega nuevamente, lo que enfurece al líder, quien amenaza con matarlo a él y a todos en la mansión si no obedece. Pero Gregory lo desafía y le dice que lo haga si quiere, porque no logrará nada. Su hijo heredará su título por testamento, y ni siquiera el rey podrá interferir en ello. También le pregunta cómo Flede pudo enviar a un hombre como él para secuestrarlo. El líder se sorprende de que Gregory sepa quién está detrás del ataque. En otra escena, Irene y Flede discuten sobre la distribución de las tropas en el castillo. Un guardia entra y anuncia que Flede tiene un mensajero esperando afuera del castillo. Él sale a recibirlo, pero Irene sospecha algo, por lo que ordena a Rus que siga al mensajero con un grupo de hombres. Flede lee el mensaje y descubre que Gregory ha deducido que él está detrás del ataque. Entonces, ordena a los bandidos que sigan adelante con sus instrucciones. Más tarde, regresa con Irene y le dice que no ha pasado nada grave, solo asuntos de su feudo. Sin embargo, ella le recuerda que, debido a la guerra, la ciudad está bajo ley marcial y que los portones no se abren por la noche sin su autorización. Luego, le pregunta cómo entró su mensajero en la ciudad. De vuelta en la mansión, los bandidos están esperando al mensajero de Flede. Sin embargo, en lugar de él, llega Sally. Ella entra en la mansión con el gato del protagonista y se queja de que nadie la recibió. Mientras tanto, el jefe de los bandidos la observa escondido tras la puerta. De inmediato, los bandidos la amordazan y la arrojan junto a Gregory, diciendo que es un regalo del cielo. El jefe le dice a Gregory que es un hueso duro de roer, pero que con su nieta es diferente, ya que todos en la ciudad saben cuánto la aprecia. Luego, le pregunta qué cree que le pasará a ella si se niega a escribir la carta. Gregory se enfurece. El bandido toma a Sally y le pregunta qué hará si algo le sucede a ella. Después, le quita la mordaza y comenta que la tortura no es divertida sin gritos. Sin embargo, Sally simplemente sonríe con desdén y le dice que es obvio que no sabe cómo amenazar a alguien, porque sus amenazas son muy débiles. El bandido, furioso, le da una bofetada y le dice que verá si sus amenazas funcionan o no, pero Sally lo desafía y le pregunta por qué no lo intenta de una vez. Detrás del jefe, el gato se mueve silenciosamente. De repente, salta y lo araña. En ese instante, activa un círculo mágico. Unos momentos antes, Sally y el protagonista llegaron a la mansión. Al notar la falta de luz, Sally sospecha que algo anda mal. El protagonista sugiere que entren de inmediato para rescatarlos, pero Sally le advierte que no lo haga. La mansión tiene muchas habitaciones, por lo que primero deben averiguar dónde está su abuelo. El protagonista le pregunta qué hacer entonces, y Sally le dice que ella entrará sola. Cuando llegue el momento, él deberá encontrar la forma de seguirla en secreto. Él señala que será difícil moverse sin ser descubierto con su armadura, pero si Sally logra localizar a Gregory, podrá dirigirse directamente hacia él siempre que lleve al gato con ella. El protagonista comenta que eso no le dejará tiempo para avisarle, pero Sally dice que no se refería a eso. Entonces, le entrega un collar. Es un amuleto desechable que robó del Gran Lich. Solo necesita colgarlo en su cuello, golpear el suelo y gritar su nombre para invocarlo. Volviendo al presente, el protagonista aparece de repente ante los bandidos. Uno de ellos exclama que no hay lugar para sombras en donde brilla el sol, pero el protagonista lo interrumpe, declarando que sancionará en nombre del Espíritu Santo. En ese momento, una luz brilla y se manifiesta un ángel, mensajero del Espíritu Santo. Un bandido advierte a su jefe que se trata del protagonista, pero el jefe, confiado, responde que está solo y que pueden acabar con él juntos. Uno de los bandidos lo ataca, pero apenas roza su armadura antes de salir volando con un solo golpe. El jefe ordena a sus hombres que no tengan miedo. Afirma que el protagonista solo tiene fuerza física y que lo derrotarán si lo rodean y toman a un rehén, pero el protagonista lo desafía. Con un solo golpe, bloquea el ataque del jefe. El bandido se queja de un dolor en su mano y, al mirar bien, se da cuenta de que está atado con cadenas mágicas. Son las legendarias cadenas de luz. Con un solo movimiento, el protagonista captura al resto de los bandidos. Momentos después, Sally y su abuelo se acercan y preguntan si están bien. Gregory reflexiona sobre las habilidades del protagonista. Lo que acaba de ver no es algo que cualquier ser humano pueda hacer. De hecho, el único ser humano en el mundo que puede usarlas libremente es el paladín de la Orden Sagrada. Por lo tanto, cree que deberían reevaluar a la familia Becher, ya que podrían haber solicitado el favor de dicha orden. El protagonista le pregunta a Sally qué deben hacer con los bandidos. Ella le responde que se encargará de ellos. Primero, le pregunta al jefe si su nombre es Daniel. Él se sorprende de que ella lo sepa. Sally también le dice que conoce a su familia y sabe dónde viven. Ed, alarmado, le ruega que no los lastime. Sally le asegura que no tiene nada en su contra. Sin embargo, advierte que la persona que los envió podría hacerles daño si descubre que han fallado. Entonces, les ofrece dos opciones. 1. Revelar quién los contrató. 2. Morir para eliminar las pruebas y evitar que sus familias sean implicadas. Ed responde que ir contra ese hombre significaría la muerte para su familia. Por lo tanto, le pide a Sally que cumpla su promesa de no atacarlos. Y, de repente, muere.
Sally concluye que mordió una cápsula de veneno oculta en sus dientes. En ese momento, Sally nota que su abuelo está mirando fijamente por la ventana. Le pregunta qué sucede. Él responde que la familia Becher ha venido a buscarlos. Vemos entonces la llegada de los caballeros de Irene. Parece que han seguido al mensajero que contactó a Flede. Por lo tanto, deben partir de inmediato. Es hora de hablar con ella. En el castillo, Irene le pregunta a Flede si tiene algo que explicarle. Él responde que no, solo que algunas personas necesitan sentir dolor para tomar la decisión correcta. Irene lo reprende, diciéndole que no tenía permiso para hacer algo así, pero Flede le responde que ella tampoco se opuso, e incluso le agradeció por su orientación. Ella lo mira con frialdad. Flede, sin inmutarse, dice que apoyarla es un riesgo, y que, como él la ayudó cuando estaba en una posición débil, debería estar agradecida. Irene responde que ha aprendido la lección. Momentos después, Evie se queja con Irene y pregunta cómo se atreve Flede a exigir gratitud después de todo lo que ha hecho. Irene le dice que se calme. Si le atacan ahora, podrían provocar a otras fuerzas que se han unido contra ellos. Luego, pregunta por el estado del conde Gregory. Un guardia responde que está bien, gracias al protagonista. Él también fue un objetivo de Flede, pero logró encontrar al conde siguiendo pistas. Irene se encuentra con Gregory. Él le pregunta si discutió con Flede. Irene responde que sí y le cuenta lo que dijo. Sin embargo, admite que no pudo hacer nada contra él. Le preocupa que Flede sea un informante del rey, pero Gregory le dice que no es tan simple. Si Flede realmente quisiera traicionarlo, habría provocado disturbios para que el rey enviara tropas. Luego, le pregunta a Irene cómo sospechó de él tan rápido. Irene le revela que Flede se llevó consigo a su hijo, Jamie, pero hay algo extraño. Él tiene el cabello blanco, como solo lo tienen los Becher. Así que sospecha que podría ser el hijo bastardo que el rey encontró. Por ahora, solo pueden esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En otra escena, Flede entra en una habitación del castillo. Allí está Jamie. Molesto, le pregunta cómo se atreve a ir a verlo a esa hora. Pero Flede se arrodilla de inmediato y le pide disculpas, llamándolo mi señor. Jimmy le dice que no hay problema. Luego, le pregunta qué ha sucedido para que acuda a él en busca de ayuda. Flede le informa que el protagonista ha estado saboteando sus planes desde el principio, desde el puerto de Hana. Es un hombre extraño, nadie sabe de dónde viene. Se comporta como un niño, pero es increíblemente fuerte, valiente y leal a Irene. Jimmy entiende lo que Flede quiere que el protagonista desaparezca, y, con una sonrisa, dice que lo ayudará. Él también siente curiosidad por ese hombre. De repente, Jenny libera una horda de murciélagos, y en ese instante, vemos que él mismo tiene alas. Sin embargo, uno de los murciélagos es atrapado por un ángel. El ángel pide permiso para eliminar a Jamie, declarándolo un vampiro menor de edad, pero su contacto le responde que solo puede observar y no intervenir. Debe seguir el protocolo. Solo podrá actuar si el otro lado mata a un humano primero. El ángel suspira con frustración. Cada vez están apareciendo más seres desviantes. Tiene el presentimiento de que pronto se reunirán en masa. Mientras tanto, Irene se encuentra con Flede y Gregory para discutir la estrategia defensiva para la batalla. Flede sugiere que, con el ejército de Gregory, podrían expandir la línea defensiva. Gregory acepta, pero con la condición de que no mezclen a sus tropas con los soldados deshonestos de Flede. Desconfía de él y teme que pueda apuñalarlos por la espalda en plena batalla. Sin embargo, Flede cree que Gregory debería estar dispuesto a correr ese riesgo si va a luchar a su lado. En ese momento, Jamie llega y se queja con Flede por no haber jugado con él. Flede le dice que no puede. Entonces, Jamie pide jugar con el protagonista. En otra escena, el protagonista pregunta por qué están yendo al metro en vez de jugar. Jimmy le dice que no se preocupe. Cuando llegan, los recibe en un parque de juegos subterráneo, donde nadie los molestará. Sin embargo, Sally aparece detrás del protagonista y pregunta por qué están ahí para jugar. Jamie se molesta y dice que solo invitó al protagonista y que Sally vino por su cuenta. Ella explica que estaba aburrida y sugiere que todos jueguen juntos. Jamie acepta y propone jugar el valiente del dragón, donde un dragón malvado secuestra a la princesa y un valiente héroe debe derrotarlo. De repente, Jamie usa una habilidad llamada óleo del ilusionista que hipnotiza al grupo. Le dice a Sally que ella será la heroína, mientras que el protagonista será el dragón. Son enemigos mortales y deberán luchar entre sí por la princesa. El protagonista, confundido, pregunta si él puede ser el héroe, ya que ese rol le sienta mejor a un caballero. Jimmy se sorprende al darse cuenta de que su hipnosis no funcionó con él. Entonces, el gato que lo acompaña golpea al protagonista y le dice que solo es su montura, el gran dragón. Jimmy piensa que eligió a la persona equivocada y trata de hipnotizarlo de nuevo, pero no surte efecto. De repente, Sally aparece detrás de Jamie con un ladrillo en la mano, llamándolo princesa y ordenándole que se aparte. Jamie se da cuenta de que todo se debe a la historia que contó antes de la hipnosis. Sally entonces ataca brutalmente al protagonista. Tras vencerlo, le ordena regresar al castillo con una expresión aterradora. Jamie se asusta y grita para que alguien venga a ayudarlo de inmediato. En la siguiente escena, los médicos son llamados de urgencia. Vemos a Sally y al gato acostados en una cama. Mientras tanto, Irene interroga al protagonista,
preguntándole por qué Sally entró en coma después de salir con ellos. El protagonista dice que no sabe la razón. Sin embargo, los médicos informan que fueron afectados por magia negra, lo que requiere la intervención de un sacerdote para su tratamiento. Esto hace que Irene sospeche de Jamie. Si él los atacó, ¿por qué el protagonista sigue ileso? Evie sugiere que quizás se deba a la protección del Espíritu Santo. Irene entonces cree que el protagonista es la persona indicada para encargarse de Jamie. En otro lugar, una chica vampira llamada Dora llega con Jamie, quien en realidad se llama Jones. Ella le trae comida, pero lo encuentra llorando bajo una manta. Dora se enfurece y dice que golpeará a quien lo haya intimidado, pero Jones la manda callar y le explica que su malestar se debe a que un humano lo amenazó con un ladrillo, y lo abrazó en público. Está decidido a vengarse. Si no fuera por Flede, no estaría en esta situación. Además, si sigue actuando, Irene podría empezar a sospechar de él. Dora dice que no es tan complicado. Basta con ordenar que eliminen a quien sea necesario. Sin embargo, Jones la reprende y le dice que no pueden matar humanos por el acuerdo que tienen con los ángeles. Probablemente ya los están observando. En ese momento, vemos a un ángel llamado Catherine desenvainando su espada. Su supervisor le advierte que no actúe por impulso, pero ella responde que solo está limpiando. Dora pregunta qué deberían hacer ahora. Jones le asegura que ya ha planeado cómo deshacerse del protagonista. Mientras lo dice, bebe un poco de sangre, pero de repente la escupe con disgusto. Huele a vino. Dora le explica que la extrajo de un borracho, ya que era el único que no sospecharía de una herida. Jones se siente mal y le dice que debería traerle sangre pura. Dora sonríe y le dice que no se preocupe. Muy pronto, él revivirá la gran raza de sangre. A la mañana siguiente, el protagonista está en su habitación. Ha recibido una nueva orden. Debe jugar con Jones, pero esta vez jugarán un juego familiar. El protagonista será el padre y Jones el hijo. Para empezar, le dice que saldrán a caminar bajo el sol. Jones intenta protestar, pero apenas hace contacto con la luz solar, se desploma en el suelo. En otra escena, vemos a Jones, vestido con una armadura, caminando por la ciudad junto al protagonista. Las personas saludan al protagonista con respeto. Mientras tanto, Jones no puede evitar preguntarse cómo terminó en esta situación. Luego, vemos que el protagonista se disculpa con Jones. No sabía que el sol lo afectaba, pero tenían que salir para el juego. Jones, molesto, le pide que lo deje en paz. Sin embargo, el protagonista le responde que no puede. Irene le ordenó que jugara con él todo el día. Jones se estremece. Aún no lo sabe, pero un incidente legendario los espera afuera. Bueno gente, hasta aquí nos quedamos por hoy. Dale like y suscríbete para que puedas seguir sacando resúmenes más seguido. Gracias.